La Clínica 80 del IMSS y sus historias de fantasmas en Morelia, Michoacán. Sara Contreras y José Luis Alejo siempre se han interesado en investigar el fenómeno paranormal, al grado de arriesgar en algunas ocasiones su integridad física. Sara tenía un programa de radio en Morelia llamado Los Fantasmas. La torre de 8 pisos que albergó durante 36 años a la Clínica 80 del IMSS cumplió su ciclo de vida. El estar construida sobre una falla geológica le provocó una inclinación de 32 centímetros, por lo que las autoridades decidieron desalojarla y derribarla para evitar riesgos a la comunidad. Ahora la torre está abandonada y una amplia gama de energías se deja sentir cuando uno está cerca de este edificio. Imaginémonos, fantasmas atrapados, adultos, niños, ancianos y enfermeras que aún deambulan por sus pasillos, y no es para menos. Entre las muchas personas que ahí recobraron la salud con la ayuda de los médicos, otras fallecieron, y algunas almas sin encontrar reposo se quedaron a penar. Ingresar a la torre totalmente vacía impone respeto, pero también un poco de temor. El contacto con lo sobrenatural se sabe inevitable. El equipo de fantasmas, dirigido por Sara Contreras, obtuvo el permiso de las autoridades correspondientes para ingresar a la torre abandonada y llevar a cabo su objetivo. Dicho evento se realizó la noche del 22 de octubre del año 2010. En cuanto llegaron, fueron recibidos por María Elena, empleada de vigilancia del IMSS por 35 años. «¿Qué le puedo decir?», dijo María Elena. «Yo en todos los años que tengo de trabajar aquí nunca he visto nada. Eso sí, a veces he sentido un frío muy especial que enchina toda la piel y cala hasta los huesos, pero ya de ahí a ver, nomás no». En ese momento, 3 integrantes del equipo sintieron que alguien los miraba desde un piso superior. Levantaron la vista y en una ventana del piso 7, el de la muerte, lograron distinguir la figura de una mujer. Ahí comenzó el horror. Al cuestionar a los empleados sobre esta aparición, uno de ellos comentó: «Es el fantasma de una joven que se suicidó hace como 4 años. Cuando estuvo hospitalizada le hicieron un trasplante de riñón, pero su cuerpo rechazó el órgano. Una tarde pidió a su mamá que la dejara sola un rato. La pobre señora jamás imaginó que su hija se lanzaría desde el 7º piso. También en algunas ocasiones ha sonado el teléfono en el conmutador, indicando que es del piso número 8. No obstante que el único aparato que tiene línea en todo el edificio es el de la recepción. Cuando contestamos se escucha la voz de una niña que suplicante dice: «No me dejen aquí, no me dejen solita». Luego se corta la llamada. Seguimos con nuestro recorrido escoltados por el personal de vigilancia. Uno de ellos dijo: «Desde hace rato siento que me vienen siguiendo, que me están observando». Cuando terminó de decir esto, una puerta de cristal por la que acabamos de pasar se azotó. Todos voltearon de inmediato y alcanzaron a ver una sombra que entraba a uno de los quirófanos. Sin duda la energía del lugar se había activado. Después de 4 horas decidí concluir el recorrido. Estaba segura que habíamos establecido contacto con seres que están anclados en este mundo. Días después, el inmueble fue demolido y hasta ahora no he notado más apariciones en el terreno que quedó. Sin embargo, todos en el equipo quedamos sorprendidos y horrorizados con la evidencia que nuestras cámaras y grabadoras habían logrado captar y que solo descubrimos después de revisar el material. Hasta entonces entendimos lo cerca que estuvimos del peligro. Eran las 2 de la madrugada, relata el vigilante, cuando de pronto, en el conmutador recibimos una llamada que provenía del 8º piso, en donde estuvo el área de pediatría. De inmediato sentimos que se nos erizaba la piel porque nadie podía hacer esa llamada. La torre estaba vacía y el único acceso era por la entrada principal. Había que pasar por la recepción donde estábamos nosotros. Siempre había alguien vigilando. Decidimos no hacer caso. Pasaron los minutos y de nuevo una llamada más entró proveniente del mismo lugar. 4 llamadas en un lapso de 2 horas. Al policía en turno no le quedó más remedio que ir a investigar. Temía que alguien se hubiera metido a la torre. ¿Quién sería y cómo reaccionaría? Subió por las escaleras hasta llegar al 8º piso que estaba en penumbras. Encendió su lámpara y recorrió exhaustivamente cada rincón, pero no encontró a nadie. Ninguna evidencia de que alguien estuviera en el piso. Fue al último teléfono que quedaba ahí, el cual estaba bien colgado, solo con el polvo de varias semanas encima, sin rastro de uso. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero nadie le respondió.
Decidió bajar, caminó hacia las escaleras. Fue cuando escuchó espeluznantes gritos de niños que decían: ¡No nos dejen aquí! Cuando llegó a la recepción estaba pálido, apenas podía mantenerse en pie. La voz no le salía. Le tomó varios minutos recuperarse. En cuanto pudo, contó lo sucedido. Lo mismo me pasó a mí, dijo uno de los compañeros. Esos niños piden que no los dejemos solos. Si supieran que pronto la torre será derribada, ¿qué será de ellos? Uno de los fantasmas más horripilantes, pero también de los más dignos de compasión, es el de la niña que abre las llaves de agua en los baños de la torre. Aun cuando la clínica estaba en funciones, era constante que médicos, enfermeras y pacientes descubrieran las llaves de los baños abiertas. Con frecuencia los médicos eran despertados en sus dormitorios por el correr del agua. A veces escuchaban pasos, pero nunca nadie vio algo. Solo cuando la clínica quedó abandonada, el fantasma se dejó ver. Una noche el personal de vigilancia estaba viendo un partido de fútbol en una pequeña pantalla portátil. Inesperadamente la señal se interrumpió y un gélido viento corrió por la recepción. Casi enseguida escucharon que la puerta del baño chirriaba, como si alguien hubiera entrado o salido, pero todo el personal asignado estaba junto en el mismo lugar. Dos de ellos, pese al miedo, fueron al baño a averiguar de qué se trataba. Así lo recuerda uno de ellos. Mira, cuando entramos al baño la temperatura era más baja ahí y las llaves del agua estaban todas abiertas. Entre los dos las cerramos. Estábamos de espaldas, con el espejo enfrente, y ahí vimos reflejada a una niña sin piel, como si estuviera toda quemada. Fue horrible. En un acto reflejo volteamos, pero ya no la vimos. Se había esfumado. Estas son solo algunas de las historias de la Clínica 80, que en sus 36 años de funciones recibió a miles y miles de personas. No dudo que cada una tenga una experiencia de contacto con el más allá. La calle del niño perdido. De acuerdo con la leyenda, Enrique de Verona logró gran prestigio y fortuna como escultor por las obras de arte realizadas en la Catedral de Toledo, en España. Y como era mucha su fama, fue contratado por el virrey don Francisco Hernández de la Cueva para realizar el altar de los Reyes en la Catedral de México. También en la Nueva España ganó honra y dinero. Verona, que en su tierra había dejado esperando a una guapa gaditana, quien todos los días iba a ver qué barcos llegaban, se disponía a volver a España para enlazar su vida con la mujer que amaba, cuando he aquí que a la víspera de su viaje, a dar vuelta a una esquina, tropezó con una dama a quien se le cayó el pañuelo. El joven Verona, por su natural cortesía, se acercó a levantarlo y se lo entregó a la doncella, la cual se puso encendida como una amapola. Fijó sus ojos castaños en los de Verona y con una voz que a éste le sonó como música, le dijo con tono suave: «Gracias, caballero». Fueron solo 2 palabras, pero esas 2 palabras, aquella mirada y la belleza de la dama, produjeron en Verona más efecto del que pudo de pronto comprender. Se quedó parado en la esquina viendo alejarse a la doncella, y aquel «gracias, caballero» se lo repetía él mismo una y otra vez. Hasta entonces se acordó el olvidadizo artista de todas las cosas que le faltaban arreglar para su viaje del día siguiente. De pronto le pareció una falta imperdonable no despedirse de un amigo al que nunca le había hecho el menor caso. El no dejar recomendado a un gatito que tenía para que no le hiciera falta comida. Lo que Verona quería era disculparse con 1000 pretextos por el cambio que acababa de experimentar en su corazón. Quería a toda costa demorarse y dejar esperando a la gaditana. De tal manera que muy pronto se conocieron Verona y Estela Fuensalida, que era el nombre de la doncella, quien también dejó plantado a su prometido, un viejo platero llamado don Tristán de Valladares. La gaditana se quedó espera y espera, llora que llora, pero el despechado Valladares, lleno de rabia, de celos y odio, juró vengarse en la primera oportunidad. Pasó un año. Estela tenía un hermoso niño y todo parecía estar en paz, hasta que una noche fría del mes de diciembre de 1665 llegó Tristán de Valladares sigilosamente a la casa de Estela y entró por la barda de atrás y prendió fuego a un pajar. Al momento se lanzaron llamaradas y cuando Estela y su esposo despertaron aturdidos, se encontraron en medio de humo y llamas. Todo era confusión en la casa. Los criados corrían de un lado a otro.
despavoridos tratando de salvar sus vidas. Estela cayó desmayada en la habitación y los vecinos que habían acudido apagaron entre todos el fuego, salvando a Estela. Cuando ésta se repuso y ya estaba en la calle libre de llamas, reflexionó que se hallaba sin su esposo y sin su hijo, los dos seres más amados en su corazón. Una angustia indescriptible se apoderó de ella y, arrodillada en el suelo, gritaba llamando a su marido. Al momento llegó el esposo, pero sin el pequeño. Entonces el dolor de ambos no tuvo límite. Estela se arrojó entre las llamas para entrar por su hijo a la casa, y Verona se lo iba a impedir cuando se escuchó el llanto de un niño, y vieron a un hombre que trataba de esconderlo. Entonces Verona y otros se precipitaron sobre él, quitándole al niño que llevaba en brazos. El niño no era otro que el hijo de Estela. El hombre era el vengativo Tristán, quien ante la turba tuvo miedo y clamó por el perdón. Los padres del pequeño lo perdonaron, por lo que el villano se perdió en la noche de los tiempos. Debido a este incidente, la misma gente que había visto llorar a Estela por su hijo llamó a esa calle la del niño perdido. Se lo llevó el diablo, leyenda de Guanajuato. No hay una fecha exacta de cuándo ocurrieron los hechos, tan solo se sabe que fue en los años 80 del siglo XX. La historia es por demás escalofriante, pues trata de la presencia del mismísimo diablo en León, Guanajuato, para reclamar el cuerpo de uno de sus más fieles discípulos, Elpidio, el brujo. Este hombre era muy temido por el poder que tenía sobre los demás. Experto en hechicería, Elpidio podía dejar mudo o ciego a cualquiera con solo desearlo. Del mismo modo podía provocar la locura en cualquier persona, como lo hizo una vez con la esposa de un hombre infiel. La amante de este se había cansado de ser la otra y ahora deseaba ser la señora de la casa, y para lograrlo recurrió al brujo, quien se encargaría de hacer a un lado a la esposa del hombre. Debes darle de comer esta carne y ella dejará de ser un problema para ti, le dijo el brujo a la chica. La amante supo convencer a su amado para que, sin sospechar de sus malas intenciones, éste le diera a comer la carne embrujada a su esposa, quien tan pronto como lo hizo, entró en un terrible desequilibrio emocional, como lo había pronosticado el brujo. Uno de los trastornos que experimentó la mujer era salir desnuda a la calle, y su marido no tuvo más remedio que dejarla encadenada en su casa cuando iba a trabajar. Se supo además que el brujo también asesinaba con machete. Cuando menos se sabe que así le quitó la vida a un hombre que le reclamó, acusándolo de tenerlo embrujado. Elpidio no pisó la cárcel por este crimen. Se sentía protegido por el Señor de las Tinieblas. Sin embargo, pronto llegó el momento de su muerte. Tal vez ya la presentía o quizá así estaba pactado. Cuando muera, no toques mi cuerpo. Así déjalo por 3 días. A la medianoche de la tercera noche verás lo que pasará conmigo. Le pidió en alguna ocasión a su madre, quien ya era una anciana. Cuando Elpidio falleció, fue su madre quien lo encontró tirado en el suelo. En esos momentos aciagos, por los que todos los seres humanos pasamos, a veces no sabemos cómo actuar. Fue lo que le sucedió a la madre de este infeliz. Se le olvidó la petición que su hijo le hiciera cuando llegara este momento, y de inmediato salió a buscar una funeraria para velarlo y darle cristiana sepultura. Pero la tarea no fue fácil, pues en la funeraria a la que acudió le negaron el servicio. Solo podemos venderle el cajón, pero no velarlo, porque su hijo tenía pacto con el diablo. Su madre tuvo que aceptar la oferta y regresar sola con el ataúd. Su casa era pequeña y decidió no velarlo ahí, así que fue en busca de otra funeraria donde sí aceptaran a su hijo. Recordó que había otra en la colonia Obregón, entre las calles 20 de enero y Cuauhtémoc. Finalmente la madre de Elpidio encontró una funeraria, donde sí le dieron el servicio que buscaba. Con ayuda de algunos vecinos más intimidados que piadosos, llevó el cadáver del malvado Elpidio a la funeraria, donde lo habría de despedir. Cuando llegaron al lugar, la madre de Elpidio y sus acompañantes descubrieron con sorpresa que las puertas de la funeraria estaban cerradas.
Solo había un letrero colgado que decía: "Nos cambiamos de domicilio". La señora, fastidiada por el constante rechazo al cadáver de su hijo, decidió no buscar otro lugar y por su cuenta y riesgo forzó las puertas del velatorio para ingresar, junto con su triste cortejo, a dar el último adiós a su hijo. Ya adentro, vio que aún había algunos floreros, así como bases de cirios. Mandó traer unas veladoras y las colocó alrededor del féretro. Una vez encendidas las velas, la madre del brujo se dispuso a rezar. Cuenta la leyenda que en cuanto pronunció "por la señal de la Santa Cruz", se manifestó el maligno. Comenzó a soplar un violento aire caliente en el recinto. Las cosas se caían y las veladoras se apagaron. Una extraña luz color esmeralda envolvió el ataúd y un olor a azufre invadió todo el lugar. Los presentes se sorprendieron con lo que vieron. «Con razón no querías que te rezara, hijo», exclamó su madre, que salió de inmediato de la funeraria. Existen dos versiones respecto de lo sucedido después. Algunos afirman que un incendio iniciado sobre el ataúd arrasó todo el lugar. La otra versión niega el incendio y afirma que el ataúd estaba intacto cuando la madre de Elpidio y sus vecinos, después de vencer su miedo, regresaron a terminar la ceremonia, y al cargar el ataúd se sorprendieron al descubrir que no pesaba, y cuando lo abrieron resultó estar vacío. El cuerpo de Elpidio había desaparecido. El lugar donde presuntamente ocurrieron estos hechos quedó abandonado por muchos años y fue el refugio para vagabundos que, al desconocer la historia del inmueble, entraban a pasar la noche, pero no pasaban mucho tiempo para que salieran despavoridos a causa de los fenómenos fantasmales que ahí se suscitaban. El local fue demolido en el año 2011 por representar un peligro para los transeúntes, pues ya solo quedaban ruinas. En el 2016, el terreno fue comprado para iniciar una nueva construcción. ¿Acaso Elpidio se manifestará en el futuro? Es posible.